Buenas noches, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a explicar el metabolismo aerobio completo. Comenzando con el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico es un ciclo en el que el acetil-CoA servirá como sustrato, en el que por medio de oxidaciones se va a obtener energía de este. El ciclo del ácido cítrico ocurre en la matriz mitocondrial de las células, que es la parte rosa en forma de viborita que podemos observar. El ciclo del ácido cítrico ocurre principalmente en el hígado y el músculo esquelético, aunque ocurre en todas las células del cuerpo. El ciclo del ácido cítrico forma dióxido de carbono, NADH, FADH y ATP como productos. Y esta vía está activa durante ayuno y alimentación. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A por medio de las enzimas del complejo deshidrogenasa del piruvato, y las coenzimas que se requieren son pirofosfato de tiamina, FAD, NAD, coenzima A y ácido lipoico. Vamos a continuar con las reacciones del ciclo del ácido cítrico, que son 8 en total. Comenzamos con la primera, que es una condensación entre el acetilcoenzima A y oxalacetato por medio de la enzima citasa sintrato para formar el citrato. Después tenemos la segunda reacción. El citrato se isomeriza para formar un alcohol secundario que puede oxidarse con facilidad. En esta reacción, lo que ocurrirá es que la molécula de citrato se va a deshidratar para formar un intermediario llamado cisaconitato y se volverá a hidratar para formar un isocitrato por medio de una isomerización. Después, el isocitrato se va a oxidar para formar NADH y CO2 al perder un grupo carboxilo que, si lo sumamos, es CO2 o dióxido de carbono. La cuarta reacción es de alfa-zetaglutarato a succinilcoenzima A. Ocurrirá otra oxidación o una descarboxilación oxidativa en la que se le va a unir la coenzima A. La quinta reacción es de succinilcoenzima A a succinato, en la que se va a haber una fosforilación a nivel del sustrato, es decir, que un GDP va a formar ATP. La sexta reacción, succinato a fumarato. El succinato va a formar fumarato por medio de una oxidación. Casi por terminar, ocurre la hidratación del fumarato, que simplemente al fumarato se le añade una molécula de agua para formar L-malato. Por último, ocurre una última oxidación en la que el malato se convierte en oxalacetato para volver a empezar el ciclo. La regulación del ácido cítrico se fundamenta básicamente en que cuando hay mucha energía, el ciclo se va a inhibir, y cuando haga falta energía, el ciclo va a continuar. Por ejemplo, la sintasa de citrato es inhibida por el succinilcoenzima A y por el NADH y el ATP. La deshidrogenasa de alfa-cetoglutarato es inhibida por el NADH y el ATP y es activada por el NAD y el ADP. La
deshidrogenasa de alfa-acetilbutarato. Esta es inhibida por NADH y succinil coenzima A y es activada por AMP. Y fuera del ciclo actúan las enzimas piruvato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa. Estas regulan la entrada de piruvato al ciclo. Vamos a continuar con el transporte de electrones, que es una cadena, ya que está compuesta por varios complejos, que lo que van a realizar es transportar electrones a través de los complejos para así poder formar ATP al final de este proceso. La cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. En este caso sería el recubrimiento que cubre esta especie de víbora que hay dentro de la matriz, esta membrana interna. Si hacemos un zoom en esta parte, observamos algo parecido a esto. Tenemos al complejo 1, 2, 3 y 4. El primero es NADH deshidrogenasa. Segundo, succinato deshidrogenasa. Tercero, citocromo B. Cuarto, citocromo oxidasa. Además de estas, ayudan o son parte de la cadena la coenzima ubiquinona y el complejo citocroma C. ¿Ok? Entonces va a entrar el NADH al complejo 1 donando 2 electrones para oxidarse y convertirse en NAD. Los electrones van a pasar de complejo 1 a la coenzima ubiquinona, de la coenzima ubiquinona al complejo 3, bombeando 4 protones más, de esta al citocromo C, y por último al complejo 4, liberando 2 protones, que al final se van a juntar con media molécula de oxígeno, formando agua. Y para el FAT H ocurriría empezando por el complejo 2. En este complejo no se van a bombear protones. Los electrones van a pasar a la ubiquinona, complejo 3, citocromo C y complejo 4. De misma manera, una molécula de NADH va a formar o va a bombear 10 protones a lo largo de la cadena, que si lo sumamos o hacemos la conversión serían 2.5 ATP. Y el FADH va a bombear solamente 6 protones, por lo que la conversión sería de 1.5 ATPs. Bueno, ahora les hablaré yo sobre los inhibidores del transporte de electrones. Cuando se inhibe el transporte electrónico, el consumo de oxígeno se reduce o se elimina. Y pues los inhibidores más importantes de la ruta de transporte eléctrico son la amital y rotenona, que bloquean la cadena de transporte entre el complejo 1, la antiacimina A, que actúa inhibiendo el complejo 3, inhibe la reoxidación del NADH y el FADH2, el ácida, que bloquea la forma férrica del hemo A3, el cianuro, bloquea el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno, y el monóxido de carbono, que bloquea la forma ferrosa del hemo A3. Para sintetizar el ATP, pues gracias a la respiración celular, donde se convierte la glucosa en el acetilcoenzima A, molécula que después se va a oxidar en el ciclo de Krebs, que va a producir em, dióxido de carbono, ATP, NADH, FADH. Estos van a transferir electrones a la cadena de transporte, en donde los iones de hidrógeno se van a transferir hacia el espacio de la membrana interna. Después la ATP sintasa va a sintetizar ATP cuando los protones regresen a la matriz
Y, por ejemplo, la producción de ATP va a variar, ya que, por ejemplo, una molécula de NADH produce 2,5 moléculas de ATP y una molécula de FADH produce 1,5 moléculas de ATP. Bueno, empezamos con la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso clave en la producción de ATP, que pues esta es la principal fuente de energía para las células. Este proceso ocurre en las mitocondrias y se basa en dos etapas principales, que es el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Primero, los electrones son transferidos a través de, de una cadena de proteínas, la cadena de transporte de electrones. A medida que los electrones se mueven a lo largo de esta cadena, estos liberan energía. Después, la energía liberada se utiliza para bombear los protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana, creando un gradiente de protones. Esto significa que hay más protones en el espacio intermembrana que en el interior de la mitocondria. Bueno, ahora yo les voy a explicar un poco lo que es la teoría quimiosmótica. Esta teoría fue propuesta por Peter Mitchell en 1961. Esta es una hipótesis que pues explica cómo se produce la síntesis del ATP en las mitocondrias, cloroplastos y las bacterias. Mitchell sugirió que la producción de energía libre asociada con el transporte electrónico y la síntesis del ATP se acopla pues por la fuerza del protón motriz creada por el ETC. Al pasar los electrones al ETC se transportan protones desde la matriz y se liberan en el espacio intermembrana. Como consecuencia, se crea el potencial eléctrico y un gradiente de protones APH a través de la membrana interna. Los protones, que se encuentran en grandes cantidades en el espacio intermembrana, pueden pasar a través de la membrana interna y volver a la matriz a su favor de su gradiente de concentración solo a través pues, de conductos especiales. Y bueno, el control de la fosforilación oxidativa, este proceso va a ser regulado por la disponibilidad de ADP, ya que cuando este se convierte en ATP, el consumo de oxígeno va a disminuir y cuando aumenta el ADP, la respiración celular se va a acelerar. Además, la ATP sintasa es inhibida por una concentración alta de ATP y activada cuando hay más ADP y fosfato inorgánico. También van a actuar dos proteínas transportadoras en la membrana interna. Está la translocadora ADP-ATP, que esta intercambia el ATP mitocondrial por ADP citoplasmático, y la transportadora de fosfato, que esta introduce fosfato junto con un protón para la síntesis de ATP. Vamos con el transporte de electrones acoplado. Tenemos varias proteínas desacoplantes, ¿no? Tenemos la UCP1, UCP2 y UCP3. Tenemos que la UCP2 y UCP3 no, sus funciones aún no son claras, así que hablaremos de la UCP1. Bueno, ¿qué nos permite? Pues nos permite el transporte de protones en la mitocondria sin generar ATP, ya que disipa la energía en forma de calor. La UCP1 está presente en la grasa parda, que es la imagen, esa rosita que vemos, que esta es clave para la termogénesis y se activa con ácidos grasos. Este proceso ocurre en respuesta a la norepinefrina, que promueve la degradación de lípidos y mantiene la producción de calor. Y ya por último tenemos que este mecanismo es esencial para la regulación de la temperatura en algunos animales y recién nacidos. Bueno, yo les voy a explicar sobre la oxidación total de la glucosa. Primero tenemos que la glucólisis ocurre en el citoplasma. Aquí la glucosa se rompe en dos moléculas de piruvato, generando 2 ATP y 2 NADH. En esto tenemos que es el primer paso para extraer la energía. Luego el piruvato entra a la mitocondria y se convierte en acetil-CoA, liberando CO2 y produciendo NADH. Después en el ciclo de Krebs, tenemos el acetil-CoA, se oxida completamente en la matriz mitocondrial, generando más CO2, NADH, FADH y ATP. Por último, tenemos que la cadena de transporte de electrones es la membrana mitocondrial, que usa NADH y FADH para producir ATP a través de la fosforilación oxidativa que hablaron anteriormente.
Aquí es donde se genera la mayor parte de la energía. Y ya como últimos datos tenemos de que en total una molécula de glucosa produce entre 29.5 a 31 ATPs. Esta vía es catabólica porque descompone la glucosa para obtener energía y está regulada por hormonas, las cuales son la insulina, la activa, y el glucagón la inhibe. Muchas gracias.